Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Somos la Iglesia Alcance Miami y como cada viernes tenemos una cita con la oración y con la reflexión y meditación de la palabra de Dios. A todos ustedes, a todos los que están conectados, muchas gracias y bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre un tema muy actual, muy popular, en el medio de una pandemia, de llamada crisis mundial. Muchos desempleos, crisis financieras, muchos enfermos, tristemente también muchos muertos. Hoy vamos a estar hablando sobre los problemas. Sí, los problemas, porque los problemas han sido un fiel compañero de la humanidad. Prácticamente son tan viejos como la misma humanidad. El problema entró por el pecado y desde entonces nos ha estado acompañando. Para hablar de este tema, hemos invitado a nuestro hermano Delvis Peraza, ministro de Educación Cristiana de nuestra iglesia. Delvis, gracias por estar acá. Y también compartimos mesa con nuestro pastor, Samuel David Miranda, que ya es frecuente, ya es habitual su presencia en estos programas. Antes de comenzar, vamos a tener un momento de oración. Vamos a darle gracias a Dios por todo. Vamos a tener una oración de gratitud a nuestro Dios. Oramos. Gracias, Dios, por este día. Gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Gracias porque nos has permitido añadir un día más a nuestras vidas. Gracias, Señor, por las cosas diarias que por ser precisamente diarias tal vez no le damos importancia. Gracias porque nos permitiste despertarnos. Gracias porque nos permitiste disfrutar de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestra familia. Gracias por nuestros trabajos. Gracias por nuestra salud, Señor. Gracias por todas las cosas que tú nos das, Señor. Solamente te queremos dar gracias. Gracias, Dios, por tu misericordia, por tu salvación. Gracias, Dios, por tu amor hacia nosotros. Gracias, Dios, porque en medio de los problemas tú estás con nosotros, protegiéndonos, Señor, y dándole la solución adecuada a cada uno de ellos. Sí, gracias, Dios, por todo. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Amén. Inicialmente habíamos hablado de que los problemas son tan antiguos como la misma humanidad. Y me viene a la mente los judíos antiguos del Antiguo Testamento, así como los judíos del Nuevo Testamento, tenían una creencia, tenían una convicción de que cuando venía un problema a tu familia o a ti como persona, me refiero a alguna enfermedad o la muerte, eso no era más que un castigo divino, un castigo que Dios enviaba por tus pecados. Sin embargo, cuando Jesús estuvo en su ministerio, durante su ministerio, Jesús enseñó algo diferente. Y me viene a la mente, pastor y Delvis, me viene a la mente aquel pasaje en que estaba Jesús y sus discípulos y se encuentran con el ciego y los discípulos le preguntan a Jesús, maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque él está ciego. Un pecado tuvo que haber hecho él o sus padres. Sin embargo, Jesús, ¿qué respondió? Ni él ni sus padres. Él está ciego precisamente para que la gloria de Dios se glorifique. Ahora, antes de empezar a hablar un poco en este tema, que es muy dado a debate, creo que es obligatorio hacer una pregunta. Pastor Delvis, para ustedes, su opinión, los problemas que el cristiano tiene que enfrentar, o que el ser humano en general tiene que enfrentar, ¿es castigo divino o es algo que Dios quiere que nosotros aprendamos a través de esos problemas? ¿Qué ustedes creen? Vamos a empezar primero con Delvis, que es el invitado de la noche. Delvis, ¿qué tú crees al respecto? Bueno, tú mencionabas un pasaje del Nuevo Testamento y decías algo que era una creencia del Antiguo Testamento, y vemos que desde el mismo libro de Job había esta situación. Los amigos de Job culpaban a Job de algún pecado y esa era la causa por la cual él estaba sufriendo todas las cosas de enfermedades, la pérdida de sus hijos, la pérdida de bienes materiales, y vemos que realmente no es así. El criterio que Dios tenía de Job era el mejor. Dios le dice
a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra? Quiere decir que, y esta experiencia lo sabían los discípulos, sin embargo ellos como que no habían captado bien la enseñanza. Ahora, hay algo que es importante que nosotros podamos definir, y nos vienen pruebas al ser humano, pero no todo el ser humano está en la misma condición espiritual. Por ejemplo, desde que Adán y Eva cometieron el pecado en el jardín del Edén, esto trajo consecuencias a la humanidad. Por tanto, y una de las consecuencias es precisamente la muerte física, la muerte espiritual, pero también las enfermedades. Por ejemplo, Dios le dijo al hombre: con sudor de tu frente cosecharás el fruto de la tierra. Entonces, las personas que no tienen a Dios en su corazón sufren todas estas consecuencias también, problemas en su vida. Y el tratamiento con esas personas es diferente a aquellas personas que han decidido aceptar a Cristo como Señor y Salvador. El primer paso para esa gente, el tratamiento que Dios les da, es llamarlos al arrepentimiento, a que acepten a Cristo como Señor y Salvador. Ahora, aquellas personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, también existe una condición, pudiéramos decir dos condiciones diferentes. Está la persona que ha aceptado a Cristo, que está en los caminos de Dios, pero que se ha enfriado espiritualmente. Y está en una condición de pecado, a pesar de que sea cristiano. Y entonces el tratamiento de Dios con esas personas es un tratamiento de disciplina. Sin embargo, está aquellas personas que están fieles en los caminos de Dios, en caminos de rectitud. Sin embargo, también vienen problemas para esas personas, y Dios tiene un tratamiento a través de esos problemas para perfeccionar la vida del creyente. Entonces, vemos que existen tres condiciones espirituales, y sin embargo, los tres padecen y sufren problemas en la vida. Ahora, lo que hay es que saber identificar en cada condición por qué vienen problemas, para qué vienen problemas. Entonces, en este caso que acabas de citar, también quería decir algo que considero importante. El ministerio de Jesús, vemos que a la luz de la palabra, el pueblo judío como nación no aceptó a Jesucristo como el Mesías. Y entonces, una de las cosas por las cuales Jesús hacía sus milagros era precisamente para demostrar que Él era el Mesías. Existía en la ley judía de que cuando un asunto se iba a presentar delante de los jueces, tenía que haber al menos 2 o 3 testigos para que se corroborara que lo que la persona estaba diciendo era veraz. Y vemos en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 5, a partir del versículo 36, donde Jesús dice: las obras que yo hago dan testimonio de mí. Versículo 37 dice: el Padre da testimonio de que yo soy el enviado. Recordemos en el bautismo cuando el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en el versículo 39 dice: las Escrituras dan testimonio de mí. O sea, que esta obra que Jesús está haciendo mención acá era parte de aquellos testigos que corroboraban que ciertamente Jesús era el Mesías. Muy bien. Pastor, ¿desea añadir algo al respecto? No, creo que hay una combinación indudablemente, dependiendo del contexto en que se vea el caso. Y sí, Debbie creo que prácticamente no dejó nada para explicar. Así que yo creo que sí, hay una combinación. Hay veces que indudablemente el pecado trae consecuencias, ¿ok? Y otras veces el Señor trata con eso, los problemas los utiliza con otra manera, no necesariamente porque hayamos pecado. Hoy les propongo algo, y les propongo algo a ustedes también. Hoy vamos a enfocarnos fundamentalmente en los propósitos, en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros detrás de cada problema. Y hoy vamos a compartir, tanto mi hermano Delvis como el pastor, vamos a estar hablando y conversando un poco y compartiendo con ustedes 5 propósitos generales que Dios puede perseguir a través de los problemas que tú y yo
estamos recibiendo. Y vamos a empezar con el hermano Delvis. El hermano Delvis creo que tiene como para compartir 3 puntos fundamentales. El pastor tiene 2. Y vamos a estar hablando, vamos esta noche a estar hablando. Por tanto, si usted tiene problemas, si usted tiene situaciones desagradables, le invito a que permanezca sentado y vamos a ver lo que Dios tiene para hablarte en esta noche a través de este estudio, de este programa. Hermano Delvis, ¿qué traes ahí? A ver. Bueno, en primer lugar quiero compartir acerca de que Dios usa los problemas para darnos dirección. Muchas veces, y voy a enfocarme de los 3 ejemplos que cité, en el creyente fiel, en el creyente que obedece, vive una vida devocional, sirve al Señor y está buscando la dirección de Dios, y este es el caso en que me quiero enfocar. Muchas veces nosotros como creyentes nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Cómo puedo yo escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Dios puede guiar mi vida? ¿Puedo saber que yo estoy en la voluntad de Dios? En Efesios capítulo 2, versículo 10, he citado este pasaje otras veces, dice la Biblia que Dios ha preparado obras desde antemano, desde el principio, para que nosotros andemos en ellas. Y entonces, ¿qué obra tiene Dios para mí? ¿Qué propósito tiene Dios para mí? ¿Estaré yo andando en el propósito de Dios o estaré caminando en otro sentido? Y hay un pasaje que quiero señalar, y está en el libro de Hechos, capítulo 16, y dice la palabra de Dios allí que el apóstol Pablo estaba predicando el evangelio en la región de Asia, y cuando él andaba por ahí por Listra, una ciudad de Asia Menor, él quería ir a una ciudad y el Espíritu se lo impedía, y quería ir a otra y el Espíritu se lo impedía, y así entre una cosa y otra llegó a la ciudad de Troas, y dice la palabra de Dios ahí que en la noche Pablo tuvo un sueño donde se le apareció un varón de Macedonia y le pedía que le ayudara. Y entonces Pablo entendió claramente que el propósito de Dios es que fuera a Macedonia a predicar el evangelio, y él se dirigió allá. Y yo quiero conversar algo que me pasó en lo personal a mí en cuanto a la dirección de Dios, y quiero tratar de hacer lo más breve posible, pero forma parte de mi testimonio personal. En el momento en que yo empiezo Dios empieza a tratar conmigo, y yo era un inconverso todavía, y yo conozco a mi esposa, la que es mi esposa hoy, pero en aquel momento conozco a mi esposa, a Ania, por primera vez, y le declaro a ella que quería comenzar una relación con ella. Y ella me dice algo curioso, me dice, quiero que tengas en cuenta que mi papá lo que quiere es ir para Estados Unidos. Era una época en que la mayoría de las personas querían venir para acá, para los Estados Unidos, porque por la situación política y la situación económica que había en nuestro país. Sin embargo, yo era una de las pocas personas que no pensaba, no tenía eso en mis planes. ¿Por qué? Porque toda mi familia estaba allá, no tenía nadie acá. Y entonces eso no pasaba por mi mente, porque yo decía, ¿cómo voy a enfrentar aquello yo solo y demás? Pero cuando ella me planteó aquello, yo dije, yo no voy a dejar de tener una relación. ¿Cuántas personas no quieren irse? Y ellos eran uno más. Mi esposa comienza a ir, era mi novia en aquel momento, empieza a ir a la iglesia conmigo, nos bautizamos juntos. Mi esposa y yo nos bautizamos juntos, y en el 2009, fue que el 99 nos bautizamos, y en el año 2000, de una manera milagrosa, le llega el bombo internacional a mi suegro. Y entonces yo dije, wow, esto que parecía algo pasajero en un comentario, me ha puesto en una situación. Para poner en contexto, mi suegro, mi esposa tenía una hermana que a los 18 años ella perdió la vida en un accidente. Y eso fue algo bien duro para los suegros míos. Cuando él le llega el bombo, él me llama y me dice, yo quiero decirte algo. Esta es la situación que tengo yo aquí en este país no tengo vida, pero si tú ahora me dices que tú no te vas, yo no puedo irme, porque ella es mi vida.
y yo necesito que tú me des una respuesta. A esa hora yo le dije, no, yo te voy a dar una respuesta. Y oré y fui a ver a mi pastor, Luis Esteves. Y le conté la situación y le dije, Luis, estoy perturbado, no sé qué hacer, porque comprendo la situación de él, pero no era algo que yo tenía en mis planes hacer ni nada por el estilo. Y él me dice unas palabras que nunca se me van a olvidar. Me dice, tú tranquilo, tú dejas eso en las manos de Dios. Si Dios te quiere allá, Él te va a abrir todas las puertas y tú vas a sentir paz. Pero si Dios no te quiere allá, las puertas se van a cerrar. Y aquello me dio mucha tranquilidad. Y yo hice eso. Pero todo apuntaba que era inminente que me iba, porque en ese tiempo, al que le llegaba el bombo internacional, se iba el núcleo de la casa. Y nosotros vivíamos ahí, en la misma casa. Y no había casualidad. Yo dije, pero bueno, lo voy a dejar en las manos de Dios. Si es la voluntad de Dios, Dios me dará tranquilidad. Era la envidia de medio pueblo, me imagino. Sí. Las amistades mías, todos querían irse. Fíjate qué curioso. Y el único que está aquí de las todas amistades soy yo. Y todos ellos están allá. Entonces, yo dejé aquello en las manos de Dios. Y cuando vamos a la entrevista de él, porque le dije, bueno, que sí, si nos aprobaban, yo iba a dar el paso. Y vamos a la entrevista y curiosamente, ese año cambió la ley. Y decía que si la hija, en este caso mi esposa, estaba casada, no había parol para ella. Mi suegro se quería morir. Pero me hizo comprometerme con él de que él iba a tratar de sacarme y que si todo se daba bien, de que yo iba a venir para acá. Y yo le dije que sí. Y yo dije, bueno, tendría que ser ciudadano como lo menos 5 años y de aquí a allá vamos a ver qué pasa. El caso es que comenzó un avivamiento en la iglesia de nosotros y nosotros nos comprometimos en la obra de Dios y de una manera que no se había visto en la iglesia de Sagua Grande. Hay un ministerio de aquí de Estados Unidos que se llama NOW, que aporta dinero a las iglesias en Cuba para sustentar a misioneros. Y como ya nosotros nos estaban ayudando, el pastor de nosotros, Luis, habló conmigo y mi esposa y nos dijo que si estaba de acuerdo a trabajar a tiempo completo como misionero dentro de la iglesia. Y entonces yo sentí el llamado de Dios a responder, a trabajar como misionero, mi esposo y yo, y empezamos a trabajar en una misión. Hubo un momento en que el suegro mío me manda por teléfono y me dice, oye, quiero que vayas a tal lado porque hay un contacto ahí, a ver si lo saco en una cigarreta por México. Y le dije, no, la voluntad de Dios no se puede forzar. Si es la voluntad de Dios, tiene que ser todo bien, no puede, ya Delvito había nacido. Y entonces yo veía aquello como, no lo veo como la voluntad de Dios, hay riesgos ahí. Y él se dio aquello. Las reclamaciones, había una pareja que llevaba 7 años reclamado y todavía no se habían ido allá en mi pueblo. Así que yo decía, yo relajado, el Señor no quiere que yo me vaya. Estos misioneros, este ministerio NOW, los principales líderes de este ministerio iban a Cuba y tenían una reunión con los misioneros que ellos sustentaban al menos una vez al año. Y en una de las predicaciones, un pastor, no se me olvida, llega y se siente quebrantado. El espíritu de adoración que había en aquel lugar era tremendo. Eran misioneros que estaban dando lo máximo en la obra de Dios. Y aquel hombre se sintió quebrantado y nos miró y le salieron lágrimas en los ojos y nos dijo, ¿ustedes creen que ustedes nos necesitan a nosotros? Pero somos nosotros los que necesitamos a ustedes. Y aquello me marcó. El Señor me habló como que no me había pasado por la mente que nosotros pudiéramos ser tan útiles acá. Y Él dijo, realmente las iglesias en Estados Unidos están sufriendo un enfriamiento. Se está predicando falsa doctrina, hay mucho materialismo. Y realmente nosotros necesitamos a ustedes. Eso marcó mi vida. Y ya empecé a ver de una manera diferente el venir para acá. Lo cierto es que cuando el suegro mío se hizo ciudadano, de una manera sobrenatural, fue el año fiscal,
se hizo ciudadano en el 2008. Fue el año fiscal donde puso la reclamación y en el 2009, en marzo, ya nosotros estábamos aquí. Wow. Entonces, yo vi la dirección en cómo Dios, a través de ese problema que se nos presentó, nos fue guiando y me fue guiando y diciendo, yo te quiero acá. No sé con qué propósito, pero yo te quiero acá. Me sentí identificado con Pablo y entonces a veces decimos, ¿cómo Dios me puede hablar? Bueno, esto que le sucedió a Pablo es algo sobrenatural, pero de la misma manera Dios nos sigue hablando hoy en día, guiando nuestras vidas. Bien, entonces habíamos dicho que Dios usa los problemas para darnos una dirección a nuestra vida, una nueva dirección, vamos a llamarlo así, porque tal vez en nuestros planes está hacer algo o simplemente enfocarme en un objetivo y Dios a través de los problemas cambia nuestra dirección, nuestro rumbo y nos dice, mira, yo no te quiero que vayas por aquí, es por aquí la cosa. Disculpa que te interrumpa, hay otro pasaje que también me habló en ese tiempo a mí. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 9, tú ves a Felipe, el evangelista. Dice que cuando él llegó a Samaria, la gente se convertía, aceptaba la palabra. Y de buenas a primeras, el Señor le dice, ve al desierto. Ahí se iba a encontrar con el etíope, el eunuco. Y era una sola persona. Sin embargo, Dios lo guió y lo sacó de la multitud a salvar a una persona. Y lo que nosotros podemos ver es que ese corazón que está listo, está preparado, Dios lo ve y busca a la persona para suplir esa necesidad espiritual que es de Cristo en cada persona. No pasa nadie desapercibido. Y el Señor nos va a llamar y nosotros no sabemos dónde va a estar esa persona. Así que el llamado de Dios es así, unas veces para acá, otras veces para allá. Creo que nosotros como cristianos, ¿no? Debemos ser realmente, no sé si la palabra es prudente o estar alerta para cuando Dios nos haga este tipo de llamado a través de los problemas. Amén. Porque siempre soñamos con los llamados angelicales, en sueños, esto que a todo el mundo le gusta, pero nadie le gusta que Dios lo llame a través de un problema. O que Dios nos obligue a través de un problema a cambiar nuestro rumbo, a cambiar nuestras rutinas, a cambiar nuestras comodidades. Pero es la realidad. Es la realidad. No siempre los mensajes de Dios es a través de sueños, a través de ángeles. Exacto. Los mensajes de Dios muchas veces llegan a través de cosas cotidianas en nuestras vidas. Las circunstancias. Las circunstancias. Efectivamente. Pastor, ¿le gustaría decir algo al respecto? No, estaba hablando ahorita Dervis en cuanto a la dirección, ese caso que puso como ejemplo de Felipe y el etíope, pudiera lucir, wow, en medio de un avivamiento que está experimentando Samaria, de pronto Dios saca qué sentido tiene esto. Y para predicarle a una persona, pero una persona que era el que iba a introducir el evangelio en una nueva nación, Amén. que en este caso era Etiopía. Un hombre que había sido prosélito, que había venido a adorar, porque él era una gente justa, él amaba a Dios, él quería servirle, pero no conocía el evangelio. Estaba bajo los viejos rudimentos de la ley, y aunque su corazón buscaba a Dios, no lo había encontrado. Entonces, Dios tiene planes perfectos. Y esto de la dirección, es bueno siempre aclarar. A veces la idea es de que no necesariamente tengamos que cambiar 180 grados. A lo mejor son 60, a lo mejor son 90. Lo que no podemos cambiar 360 porque si no estamos en el mismo lado. Eso, a veces cometemos el error, damos la vuelta y caemos en el mismo lado. Es el que está cómodo y no quiere salir. Exactamente, pero es así. Y a mi mente venía también Jonás. Sí. Dios le dijo, ve a Nínive, y él fue a Tarsis. Al final, ¿dónde acabó yendo? A Nínive. Indudablemente, Dios utiliza los problemas muchas veces para darle dirección a nuestra vida, a nuestro ministerio y a la vida, ministerio y a la situación hasta de naciones, como en el caso de este etíope. Así que nada escapa del control de Dios y Él tiene bien estipulado que muchas veces precisamente los problemas es para darle dirección a nuestra vida. Pero no solo los problemas vienen a nuestra vida con el propósito de un cambio de dirección, sino también
con otros propósitos más que vamos a seguir hablando. Delvis, ¿qué punto segundo tienes acá para compartir con nosotros? Podemos ver que también Dios usa los problemas para inspeccionarnos. Realmente, cuando todo está bien, ni nosotros mismos podemos saber si somos verdaderos creyentes o no. Pero cuando vienen las pruebas, es cuando realmente nos damos cuenta si nosotros estamos creyendo en Dios que puede suplir nuestras necesidades o no. Hay un pasaje que para el creyente maduro es capaz de entenderlo, pero no todos lo entienden. Y es para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es un pasaje difícil de entender, pero cuando llegamos a esa experiencia con Dios, decimos como Pedro en Juan capítulo 6, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro le dijo, ¿a dónde? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros reconocemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros alcanzamos esa experiencia, por muy crudo que sea la prueba, nosotros a donde vamos a ir es rendidos a los pies de Cristo. Entonces, también las pruebas nos examinan nuestra condición espiritual. Hay personas que se dicen creyentes, pero cuando la cosa se pone dura, hasta cosas del ocultismo van a parar. Dicen, no, yo por un hijo hago lo que sea. He escuchado esa frase. ¿Entiendes? Y entonces, ciertamente las pruebas. Ahora, yo quiero señalar dos pasajes relacionados con esto. El primero viene en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Dice que Dios no nos dejará ser probados más allá de nuestra fuerza. Quiere decir que ninguna prueba que venga a nuestras vidas va a ser de tal magnitud que nosotros no la podemos soportar. Es una promesa de Dios. Entonces, tenemos que vivir aferrados a las promesas de Dios, confiando en las promesas de Dios. Y el otro versículo viene en 2 Corintios capítulo 1, a partir del versículo 3, dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones. En todas nuestras tribulaciones Él nos consuela. Él es el Dios de toda consolación, no de alguna, sino de toda consolación. Cuando nosotros tenemos esa palabra arraigada y firme en nuestras vidas, sabemos que por cualquier situación que nosotros estemos atravesando, la consolación y la fortaleza de Dios está garantizada. Hay personas que le pasan cosas en la vida que dicen, de esto no me recupero más nunca. Nosotros como creyentes, Dios nos prepara para las pruebas, cualquiera que sea la situación. Y es una promesa de Dios. Con este tema, que Dios usa los problemas para impresionarnos, me viene a la mente una frase que tengo por acá, subrayada, que dice, las personas somos como bolsas de té. Si quieres saber lo que hay dentro de ellas, simplemente sumérgelas en agua caliente. Ahí sí está... Vas a ver lo que hay dentro. Sí, está dura la frase, ¿no? Pero es real. Es real. Si de verdad queremos hacernos una inspección y ver lo que realmente somos a la hora de la verdad, como se dice, tienen que venir problemas a nuestras vidas. Sí. Tienen que venir problemas a nuestras vidas. Dice la palabra que muchas veces le pedimos al Señor paciencia. Señor, dame paciencia. Y hay una ilustración que dice que un hombre le pedía al Señor, dame paciencia, y el Señor permitió que cayera en un trabajo donde las personas eran insoportables. Aquello era tremendo. Y entonces el hombre sobrevivió en aquello, pidiéndole a Dios, y dice que el hombre se volvió a orar a Dios y le dijo, Señor, te pedí paciencia, y cayó en una situación durísima, y decir, pero examínate ahora, cómo tu paciencia ha aumentado después de haber sido probado con eso. Si no somos probados, no podemos saber quiénes somos realmente y si nuestra fidelidad a Dios es real o es ficticia. Sí. Bueno, yo propongo algo. Vamos a hacer un stop, vamos a tener un momento de oración y vamos a orar con nuestra hermana Nelis. Vamos a estar orando por los enfermos. En nuestra congregación tenemos una lista de enfermos que necesitan nuestras oraciones. Y también nuestra iglesia está orando por otros hermanos, por otros amigos que aunque no se congregan con nosotros, sí oramos por ellos porque nos lo han pedido.
y es nuestro deber como cristianos orar por los necesitados. Es un mandato también de Jesucristo. Por tanto, vamos a orar con nuestra hermana Anelis. Oremos por los enfermos. Gracias, Señor, te damos en esta noche, oh Padre, te alabamos y te bendecimos. Padre, venimos delante de ti poniéndote todos los enfermos para que tú te manifiestes de una forma sobrenatural sobre ellos. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tu poder es infinito. Sabemos, Padre, que para ti no hay imposible. Te damos gracias, Padre, por cada uno de nuestros niños. Te pedimos que los guardes y los bendigas, Dios mío, y los mantengas siempre sanos. Así mismo con nuestros ancianos, con sus familias, con nuestros miembros, oh Dios. Gracias te damos, Padre, por todas las cosas que tú has hecho y por todas las que harás en nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos y te honramos, oh Dios. Gracias por todo, Dios mío. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, Anelis. Bien, seguimos con este tema. Seguimos con este tema, el propósito de Dios detrás de cada problema. Ya habíamos visto que antes de la oración, inicialmente habíamos dicho que Dios usa los problemas para darnos dirección, que Dios usa los problemas para inspeccionarnos. Y el tercer punto, el tercer propósito que Dios puede utilizar un problema en nuestra vida es, Delvis. Bueno, Dios usa los problemas para corregirnos. Y en este caso, pudiéramos decir que se aplica al creyente, por ejemplo, el creyente que ha caído se ha enfriado espiritualmente. Vemos en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 6, que dice, y Dios al que ama, disciplina. El Señor trata siempre de traernos a sus caminos, a los caminos de obediencia. El trato en este caso es de una disciplina para que nosotros escuchemos la voz de Dios y nos demos cuenta de que estamos escarriados. Sin embargo, aún el que está en correcta obediencia a Dios carece de ciertas cosas que Dios necesita que esa persona conozca. Y, por ejemplo, a veces estamos en un trabajo, y el ejemplo que citaba ahorita, y nos quejamos del jefe, que nos trata mal, o que no nos trata de una manera justa. Sin embargo, a veces no nos damos cuenta que esa persona la puso Dios ahí para perfeccionar algo en nuestro carácter que no está funcionando de la manera correcta. Quiere hacernos crecer y expandir el fruto del Espíritu que mora en nosotros de una manera más abundante. Estamos como creyentes llamados a crecer a la estatura y la plenitud de Cristo, en caminos de santidad y en caminos de poder experimentar la gracia de Dios en todas las cosas de nuestra vida. Y entonces, en esa trayectoria, el Señor nos corrige a través de situaciones, de pruebas que podemos enfrentar en la vida. Los problemas corrigen muchas cosas que están funcionando mal en nosotros. Alguien dijo en una ocasión que las mejores enseñanzas o las enseñanzas que nunca se te olvidan es a través del sufrimiento y de las pruebas. En teoría, yo le podré decir a mi niño Benji, no toque la plancha, el iron, porque está caliente. Y tal vez, ok, pero cuando da 4 vueltas, se le olvida. Pero si él toca la plancha, lo aprende bien. El iron, y se le queda... Una experiencia inolvidable. Sí, sí, indiscutiblemente a él nunca se le va a olvidar que ese pedacito de hierro está caliente cuando está conectado a la electricidad. Pastor, ¿desea añadir algo a este punto? No, está bien. Indudablemente la corrección es bíblica y a veces, como mismo vemos en los proverbios, por ejemplo, la importancia que tiene que un padre corrija a sus hijos. Y nosotros como padres, que los 3 somos padres, hacemos eso. Así mismo Dios lo hace con nosotros, somos sus hijos espirituales. Entonces, es algo indudablemente bíblico y que debemos entender que muchas veces viene en el paquete de un problema. A veces no nos gusta aceptarlo porque, como bien tú dijiste, a nadie le gusta aceptar la realidad a través de problemas. Nos gusta que las cosas sean pacíficas y sabrosas. Todo en paz, en armonía, que Dios me revele las cosas por las buenas y que nunca yo tenga que por un tropiezo, por un problema, por una situación, por la muerte de un familiar querido, por una discusión, experimentar enseñanza de parte de Dios. Así que yo creo que es importantísimo tener esto en cuenta.
Sí, con referente a esto, cuando yo tenía edad de servicio militar en Cuba el servicio militar es obligatorio y indiscutiblemente la mayoría de los jóvenes no queremos pasar el servicio Porque militar. hay que prepararse porque los americanos van a atacar. Sí, en cualquier momento lo hacían. Y realmente yo era uno de esos jóvenes que fui obligado a ir al servicio militar. Yo no quería ir al servicio militar. Y yo me acuerdo cuando yo estaba allá pelado a rape, aunque ustedes no lo crean, yo tengo bastante pelo a como yo me pelé en aquel momento. Fue totalmente rapado. Hacías un desodorante. Sí, Como que te acostumbraste. Sí. No, mi mamá, imagínate, mi mamá no sabía que yo me iba a pelar, a afeitar casi cabeza y todo. Un helado vainilla. Y para cómo ese día me cayó una mosca. Iba yo en bicicleta por la calle y me cayó una mosca en el ojo. Y el ojo se me puso así. Cuando mi mamá llegó a la casa, me vio con un fomento en el ojo, aquella cabeza rapada y con la boca abierta. Mi mamá le dio una cosa. Por poco se asustó de tal manera que pensaba que era alguien que había entrado a la casa. Fíjate cómo es. Pero bueno, lo que quería comentar, en referente a que a nadie le gusta aprender las cosas a través del fuego, como se dice. Yo recuerdo que cuando estábamos ahí esperando el bus que nos iba a llevar para la unidad militar, eso fue frente al parque de Melena, y ahí se reunían muchos ancianos para leer el periódico, hablar de béisbol, toda una serie de cosas. Y recuerdo que un anciano se nos acercó y nos dijo, porque teníamos cara de tristeza, todo el mundo. Bueno, ¿y qué es esto, no? Que nos llevan ahora para la unidad militar. Y a mí nunca se me va a olvidar lo que dijo aquel anciano. Eso es bueno, porque ahí es donde se forjan los hombres. Y nosotros le dijimos, acá mi viejo, no hay otra manera que los hombres se puedan forjar menos complicada, ¿eh? Sí, porque realmente nos chocó un poco que aquel señor dijera, así es como se forjan los hombres, como se hacen los hombres, así yendo al ejército. Y nosotros en realidad queríamos aprender si había otra manera más suave, más delicada de formarnos, ¿no? Como hombres. Pues bien, habíamos dicho hasta ahora un pequeño recordatorio que Dios usa los problemas para darnos dirección, que Dios usa los problemas para inspeccionarnos, que Dios usa los problemas para corregirnos. Y pastor, ¿qué punto usted nos trae? También Dios usa los problemas con otros propósitos, ¿correcto? En este caso, para protegernos. Habíamos hablado, Dios es nuestro Padre, y como mismo un padre, entre otras cosas, protege a sus hijos, Dios nos protege a nosotros. Lo que pasa es que a veces, vuelvo a repetir, el paquete de la protección viene con un lacito y una cajita que se llama problema. Y adentro es que está la protección, ¿eh? Pero qué bueno es que nosotros tengamos claro que Dios siempre nos protege aun cuando parezca que no lo está haciendo. El ejemplo clásico es el de José. A veces cuando estudiamos la historia de José es una historia de película. Triste, drama. Wow. José, siendo un adolescente, es vendido por sus hermanos por envidia. Se lo llevan de esclavo. Unos ismaelitas, una caravana de ismaelitas que pasaron hacia Egipto. Ahí es vendido al capitán de la guardia Faraón, a Potifar, cuando aparentemente él, por su buen comportamiento, era un joven que temía a Dios. Empieza a prosperar, se hace administrador de la casa de Potifar, y dice la Biblia que Potifar le dejaba todo en su mano, porque José era un hombre tan justo, amaba tanto a Dios, que todo lo que hacía prosperaba. Eso lo vio un impío como Potifar, y por eso lo puso al frente de la casa. Cuando todo parecía que iba bien, la mujer de Potifar empieza a fijarse en José. Y ahí comienza una parte grande de su drama. José tenía la opción de fornicar con la mujer o de, respetando la ley de Dios, decirle que no. Eso trajo que la mujer por despecho lo acusara injustamente y José fue a la cárcel. Estando en la cárcel, poco a poco ahí también va ganando prestigio debido a su buen comportamiento. Dios lo protegió en casa de Potifar a pesar de las circunstancias. Dios lo había protegido porque los hermanos primero querían matarlo. El primer plan era matarlo. Dios lo protegió de una manera tremenda y al final salió Rubén, el hermano mayor, lo defendió, lo echaron en un pozo, lo vendieron, pudo escapar. En casa de Potifar Dios lo protegió a pesar de que la esposa quiso hacerle daño. Estando en la cárcel Dios lo protegió. Ahí conoce al copero y al panadero del rey. Le predice porque él interpretaba sueños porque Dios le daba esa facultad, ¿no? Y en conclusiones, terminó José siendo, ¿qué cosa? El gobernador de Egipto.
El segundo de esto. El segundo hombre más importante del mundo y el hombre más práctico, porque cuando el hambre llegó, que él lo había profetizado también, ¿qué dijo Faraón? Vayan a ver a José. Sí, sí. Ya lo tenía todo planificado. Y es cuando entonces su familia va hacia Egipto buscando comida. Y ya habían dejado a José siendo un niño, ya José era un hombre de unos 30 años. Con hijos y todo. Con hijos y todo. Pero aparte, ¿quién se iba a imaginar que un esclavo hebreo iba a convertirse en el hombre prácticamente más importante del reino después de Faraón? Era un hombre, porque a mí cada rato me encuentran personas aquí en Miami que estudiaron conmigo en el pre y no me conocen. Claro, no me conocen, entre otras cosas, porque he engordado algunas librillas, pero también estoy canoso, tengo pelo en la cara, estoy más arrugado, todo pasa. A José le pasó lo mismo. No lo conocían. Y también la vestimenta propia Exacto. de los egipcios. Lo menos que ellos se imaginaron que era José. Óigame, y cuando usted lee Génesis 50:20, cuando ellos de verdad descubren que es José, lo primero que pensaron los hermanos, este hombre se va a vengar ahora de nosotros, porque ahora sí tiene poder. Ahora sí y tiene aparte, poder. nosotros lo hicimos mal. Sí, Ellos sí. lo reconocieron. Sí, sí, sí. Y miren, voy a leer literalmente lo que dice Génesis 50:20. José responde lo siguiente. Vosotros, refiriéndose a sus hermanos, pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Y yo analizando con el tiempo digo, wow, esto es un análisis un poco profundo, ¿no? Y específico en el caso de Cristo. El pueblo de Israel se conservó, entre otras cosas, a José. ¿Qué hubiera pasado si José no hubiera estado ahí y la familia no hubiera podido haber ido hubiera muerto de hambre en Canaán? Cristo, Dios utilizó a José para, entre otras cosas, Cristo pudiera nacer, Cristo pudiera venir a este mundo y Cristo pudiera redimir a la humanidad. Tantas cosas que no entendemos. Este pasaje se puede asimilar a Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Indudablemente, Dios nos protege muchísimas veces detrás de un problema. Y el ejemplo de José creo que es el ejemplo más gráfico que podemos encontrar. Pastor, en este caso, José pudo ver el propósito que Dios tenía de la protección general, mundial, porque en ese momento Egipto era prácticamente el centro del mundo, el que gobernaba el mundo conocido en aquel momento. Pero pienso también que muchas veces esto debemos tomarlo un poco como por fe. No siempre podemos ver que un problema me va a evitar problemas mayores en un futuro, de aquí a 20 años. Tal vez por X situación yo no lo voy a ver, pero por fe tengo que aceptar que a los que Dios ama, todo les ayuda bien. O a lo mejor mi problema evitó un problema mayor a tu persona y a lo mejor yo nunca me enteré. Sí. ¿Entiendes? En este caso José sí lo pudo ver y pudo disfrutarlo de cierta manera con sus hermanos, reconciliarse y realmente reunificación familiar. Pero no siempre nosotros vamos a poder ser testigos de esta final feliz. Efectivamente, de este final feliz, para llamarlo de esa manera. Entonces les propongo algo. Vamos a tener un momento de oración. Vamos a orar próximamente con el favor de Dios. Ya la próxima semana las puertas de nuestro local, de nuestro templo, se estarán abriendo nuevamente después de tanta espera. Y es algo nuevo para nosotros como para la mayoría de los pastores y la mayoría de las iglesias, esta situación de tanta limpieza, tantas medidas de ¿cómo se llama? La separación, el protocolo, todas esas cosas. Y vamos a pedir a nuestra hermana Milvia que tenga un momento de oración por nuestra iglesia, por nuestra reapertura, por el pastor, por sus líderes y por nuestra congregación en sentido general. Vamos a orar con nuestra hermana Milvia por nuestras iglesias. Oremos. Oremos. Amantísimo Padre que moras en los cielos, en nuestros corazones, alabado y bendito es tu nombre, Señor. Gracias, amado mío, te damos por este maravilloso día que tú nos has dado. Gracias sobre gracias, Padre, por tu cuidado y por tu protección. Gracias sobre gracias por nuestra familia, Señor, por nuestra iglesia, por todas tus bendiciones derramadas sobre nosotros.
Padre, ahora te pedimos de una manera muy especial que tú seas con la reapertura de nuestra iglesia, Señor. Guíanos y dirígenos, Señor, acompáñanos. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, Padre, pero también sabemos que tú estás en control de todo, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, y capacítanos, Señor, para poder cumplir en todas las reglas que nos han pedido, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, bendito Dios. Padre, también te ruego que tú seas con cada uno de los líderes, amado mío. Acompáñanos también a ellos, bendícelos, protégelos, Señor, y dale sabiduría de lo alto, Señor, y discernimiento, para que ellos también nos ayuden nos dirijan también a nosotros, Señor. Cuida de nuestra familia, Señor, cuida de nuestra iglesia, bendito Dios. Nosotros te necesitamos, Señor, como familia. Nuestra iglesia te necesita, bendito Dios, y a ti clamamos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Padre Santo. En el poderoso nombre de tu Santo Hijo te lo rogamos todo, bendito Dios. Amén. 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 Bien, gracias, Milvia. Pastor, habíamos dicho que Dios utiliza los problemas para darnos dirección, para inspeccionarnos, para corregirnos, para protegernos y también, ¿para qué más, pastor? Para madurarnos, para lograr madurez en nosotros. Ya de alguna manera, Debbie lo había tocado. Los problemas nos hacen crecer con la ayuda de Dios. Por los hijos de Dios sabemos que los problemas, aparte de que son bien para nosotros, nos hacen crecer en nuestro carácter cristiano. Dice Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. A mi mente viene un caso típico y es el de Pedro. Miren que Pedro cometió errores y se metió en problemas. Aparentemente él se metía en problemas, pero era la manera que Dios tenía de que él fuera aprendiendo. Y ya después, en el Nuevo Testamento, ya no vemos a ese Pedro tan impulsivo, que aunque siguió teniendo problemas de carácter, porque todos seguimos siendo pecadores y tenemos problemas, ya uno veía una madurez diferente. Sí. Yo a veces digo, wow, ¿cuánto le habrá servido a Pedro el haber negado 3 veces a Cristo? Yo estoy seguro que eso a él jamás, esa debe haber sido la escena quizás que más se le quedó grabado en su mente. Sí. Porque ahí se dio cuenta que él tocó fondo por desobedecer a Dios. Sin embargo, eso le sirvió después del perdón, ¿no? Como Dios lo amó, Cristo se lo había dicho, y cómo después, a pesar de eso, óyame, no había pasado mucho tiempo después, Pedro se para el día de Pentecostés y da un tremendo sermón donde miles de personas se entregaron a Cristo. Qué bueno es saber que los problemas enviados por Dios a nuestras vidas nos hacen crecer en nuestro carácter, nos hacen madurar, nos hacen perfeccionarnos. Lo hemos visto en la epístola de Santiago que hemos estado estudiando. Sí. Y qué bueno es que nosotros tengamos esta seguridad. No tengamos miedo a los problemas, aunque no nos gustan, aunque a veces queremos evadirlos, cuando vienen de Dios y los hijos de Dios queremos que todos los problemas que vienen a nuestra vida, Dios los permite. Y como estamos enfocados en este caso, no al problema que nos buscamos nosotros por desobediencia, sino a lo que como hijos de Dios pueden fomentar nuestro carácter. Aquí tenemos un ejemplo. La madurez cristiana que va a ir constantemente creciendo, va a ir mejorando mientras enfrentemos diferentes problemas que Dios nos envía. Pues ya entonces para dar el punto final, ¿no? a todo este programa que hemos tenido, creo que lo más importante es ahora nuestra actitud frente a los problemas. Si antes le preguntamos, yo sé que esta frase está un poco trillada, un poco que usted ya lo ha escuchado, pero es una frase que pega muy bien en este contexto que estamos hablando y que estamos viviendo. Cuando venga problemas a su vida, no pregunte el por qué, sino el para qué. Cambiemos la visión a la hora de recepcionar los problemas. En vez de quejarnos y de pedirle respuestas a Dios, mire, pidamos que Dios nos dé la sabiduría para ver cuál es el propósito detrás de cada problema. Porque no hay ningún problema que venga a su vida, a nuestra vida, sin un propósito de Dios. Espero que este programa haya sido de su agrado, que haya aprendido junto a nosotros. Pastor, próximamente, ya estuvimos orando anteriormente por esto, en nuestra iglesia
abre sus puertas, nuestro templo abre sus puertas nuevamente. ¿Qué quiere añadir algo más? Sí, Dios mediante, el día 12 de julio, domingo 12 de julio, estaremos abriendo las puertas de nuestro templo, nuestro local. Recuerde que necesitamos su ayuda. ¿En qué aspecto? Si usted todavía no ha llenado la encuesta que estamos llenando, por favor hágalo. Nos va a dar una información muy valiosa para que ese día podamos disfrutar el culto. Vaya a alcancemiami.com y ahí va a encontrar en primera plana la encuesta, cliquea, la responde y eso nos va a ayudar muchísimo. Tenemos que compartir la asistencia en 2 cultos. Uno va a ser a las 10 de la mañana y otro a las 12 del día, Dios mediante. Pero para eso necesitamos saber si usted piensa ir, cuántos hermanos de su familia, etcétera. Así que por favor, usted que me está escuchando, aunque no sea miembro de nuestra iglesia y piensa ir el domingo 12 en la reapertura de nuestro local, por favor vaya a alcancemiami.com y llene esa encuesta que será de mucho beneficio. Oremos por esto, queremos pasar un tiempo hermoso y no tengamos miedo a los problemas que pueden venir. No. El Señor los va a utilizar, como hemos visto hoy, para bien. Así que sin miedo, sigamos adelante glorificando el nombre del Señor y alcanzando este mundo para Cristo. Amén. Amén. Pues vamos a cerrar con el punto de oro, ¿no? Este programa. Y vamos a terminar en oración. No antes sin agradecerles a todos ustedes por haber permanecido conectados a nosotros. Muchísimas gracias. Y quiera Dios que próximamente nos podamos ver físicamente, aunque no nos podamos dar un beso y un abrazo, pero sí compartir el mismo local como hermanos en Cristo. Le pedimos entonces a nuestro hermano Delvis que nos despida en oración. Oremos. Nuestro buen Dios, te agradecemos por este tiempo compartido de tu palabra, Señor, en que hemos podido compartir nuestras experiencias y todo el conocimiento que hemos adquirido, Señor, de tu palabra, lo cual nos fortalece y permite, oh Padre, que alguna persona que esté pasando por alguna tribulación pueda aferrarse a ti, Señor, porque tú eres el Dios Todopoderoso y para ti no hay nada imposible, Señor. Te rogamos, Dios, que te glorifiques, Padre, y permitas, oh Dios, que si alguna persona está atribulada, tú le consueles, para, Señor, también Él pueda recibir de ti el consuelo y te glorifique. Te rogamos por los enfermos, te rogamos, Señor, por nuestra congregación. Sabemos que tenemos muchas personas pasando por situaciones difíciles y clamamos a ti para que tú respondas a nuestra oración, Señor, y tu pueblo te alabe y te adore, Señor. Te rogamos, Señor, que bendigas nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Que le bendiga.